El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, amados hermanos, sean todos bienvenidos en el día de hoy a la cápsula profética. Hemos venido en una secuencia hablando de los acontecimientos que han de ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia y antes de los 7 años de la tribulación. Y yo les invito para que recapitulemos para ver el tema de hoy, que he llamado el misterio de la iniquidad. Pero antes, hagamos una oración por Israel, por Palestina y por la paz del mundo. Amado Dios, delante de ti estamos y nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para implorar tu ayuda, Señor, a la nación de Israel, al pueblo palestino inocente, que en ambas partes hay personas inocentes, para que tú te glorifiques y ayudes a esas personas que fallecen, que pierden sus familiares, a reconciliarse contigo y ser salvas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el misterio de la iniquidad y los invito a que recapitulemos leyendo lo que hasta ahora hemos visto en la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aquí entramos, hermanos, entonces al tema de hoy. Como sabemos, amados, hay un misterio del mal que ha venido operando. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. El anticristo no ha venido todavía. El misterio de iniquidad ha venido operando desde el tiempo del apóstol Pablo hasta nuestros días. ¿Y qué puede retener el mal sobre el mundo hasta hoy? Y entendemos y conocemos que el único que ha podido hacerlo en esta dispensación de la gracia es el Espíritu Santo. Los gobiernos no pueden cambiar absolutamente nada.
El Imperio Romano no pudo en su época hacerlo, porque aún el propio Imperio Romano estaba corrompido hasta los tuétanos. Era una fuerza malvada en sí mismo. Pero el versículo 7, leamos, dice: ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. El llamado misterio de la iniquidad entonces ya había comenzado a actuar en los tiempos de Pablo y continúa operando ya casi 2000 años al finalizar, también en el día de hoy. Todos recordamos, y lo traigo a colación porque es el ejemplo para que entendamos, la parábola de Mateo 13, donde el Señor habla del sembrador. Allí se reveló la condición del mundo en la actualidad en esa parábola. Estos son, Mateo 13, los misterios del reino de los cielos. Y en ellos se explica la condición del mundo y de la iglesia hasta el día de hoy. En esa parábola del sembrador se nos deja ver que la palabra de Dios ha sido sembrada y está siendo sembrada en el campo que es el mundo. La palabra es la semilla. Pero el enemigo entró y ha sembrado cizaña desde hace mucho tiempo en este mundo. La cizaña y el trigo entonces están creciendo juntos y obviamente la palabra del Señor, la palabra de Dios y la maldad entonces han venido creciendo juntas desde la cruz hasta nuestros días. Y hoy podemos decir, amados, que el mundo está empeorando. Pero también les tengo una muy buena noticia. En un sentido, el mundo está mejorando. Porque como nunca antes, yo lo creo, la palabra del Señor está siendo difundida en el mundo de una manera extraordinaria como nunca antes lo ha sido. Cristo mismo profetizó que antes del fin de todas estas cosas, el Evangelio, la palabra de Dios, sería predicado en todo el mundo. Y eso está ocurriendo hoy frente a nuestros ojos en cumplimiento de esa palabra profética. Las puertas están abiertas. La palabra está creciendo, el trigo está creciendo. Pero obviamente que también la cizaña simultáneamente está creciendo junto con el trigo. La maldad, amados, el espíritu de rebelión va a continuar deteriorando la situación de la tierra y de los hombres, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo en este tiempo que tú y yo estamos viviendo pretribulacional no va a permitir que Satanás actúe de la manera tan terrible como sí se le va a permitir actuar durante el periodo de la tribulación. En esa época lo va a poder hacer, pero en la época que tú y yo estamos viviendo hay alguien quien al presente lo detiene. No solo la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, sino el crecimiento desbordado de la iniquidad, de esto que la palabra llama misterio de iniquidad. Pero amados, cuando el Espíritu Santo sea removido, será como extraer el tapón de una botella. El líquido de la maldad se va a derramar sobre todo el mundo en ese tremendo tiempo de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Y aquí obviamente tú y yo entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuándo será removido el Espíritu Santo? Y Él va a ser removido juntamente con la iglesia. Pues tú y yo sabemos que Él habita en la plenitud del cuerpo universal de Jesucristo, del cual Cristo mismo es cabeza y todos nosotros somos su cuerpo.
¿Acaso el Espíritu Santo no estaba en el mundo antes de Pentecostés? Con toda seguridad que sí estaba. Estuvo presente en todos los días del Antiguo Testamento, pero haciendo una misión diferente. Tú y yo recordamos que eventualmente venía sobre los hombres, volvía y se retiraba. Y en la tribulación estará cumpliendo también entonces una misión diferente, una vez que la iglesia haya sido removida. Hoy, ahora, el Espíritu Santo está sellando a los que han de creer para el día de su redención, cuando el Señor nos presentará a sí mismo por medio del arrebatamiento de la iglesia, que sucederá, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, en el aire. Si el Espíritu Santo no estuviera hoy en el cuerpo de Cristo, seguramente ninguno de nosotros podría llegar en victoria a ese día. Pero después que Él haga lo que tiene que hacer en esta dispensación, volverá con la iglesia en el arrebatamiento, pero seguirá trabajando durante los 7 años de la tribulación en el mundo. Todos sabemos que habrán 144,000 judíos sellados por el Espíritu. Habrán muchos de los que se quedan del periodo que estamos viviendo de la gracia, que obviamente en esa tribulación van a ser auxiliados por el Espíritu Santo ante la persecución que les espera. Pero en ese periodo de la tribulación no va a impedir el desborde del mal como hoy, sino va a permitir que el diablo sea el que controle la situación por un tiempo. Y créanme, amados, que yo no querría estar en ese periodo de la tribulación, mientras que el diablo va a tener el control. La situación ya hoy, con todo lo que estamos viendo en Israel, en Palestina y en el mundo entero, es una situación de por sí ya deplorable. Así que yo no quisiera entonces estar cuando el control le sea entregado por completo al anticristo, que es cabeza de Satanás sobre la tierra, al falso profeta y a todo este mundo de maldad que se va a desatar durante los 7 años. Pero volvamos al versículo 8. El versículo 8 dice: y entonces, cuando haya sido quitado la iglesia y el Espíritu Santo, el verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya sabemos que el inicuo es el malvado, es el anticristo, es el hombre de pecado, es el hijo de perdición. Y hemos visto también que será un dictador a nivel mundial. Lo extraordinario de todo esto es que nadie va a poder detenerlo, ningún poder sobre la tierra. Solo la venida del Señor en gloria con su iglesia lo detendrá. Así como el pueblo de Dios en Egipto estuvo indefenso y desesperado hasta que Dios los liberó, levantando a Moisés, así también los creyentes durante la gran tribulación estarán completamente indefensos bajo el poder de Satanás, bajo el poder del anticristo, hasta el final de los 7 años, cuando el Señor Jesús venga a la tierra para establecer su reino milenial. Continúa diciendo el versículo que el Señor matará a este inicuo con el espíritu de su boca. Es decir, con la palabra de Dios, que es como una espada aguda de 2 filos, que procede de su boca y que consumará al anticristo y a todas las naciones que se darán cita para pelear contra el Cordero allí en Jerusalén, en lo que se llama el Armagedón.
y donde el Cordero, convertido en el león de la tribu de Judá, los despedazará y los destruirá con el resplandor de su segunda venida. Indudablemente, amado, fue la palabra de Dios la que creó el universo. Todo lo que Dios tuvo que hacer para crearlo fue hablar. En Génesis 1:3, por ejemplo, encontramos que la palabra dice: dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. El Señor Jesús, que es la expresión perfecta del pensamiento de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros como la palabra viviente de Dios. Hoy tú y yo tenemos la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Y la palabra escrita nos habla de la palabra viviente que está viva y que es todopoderosa. Y cuando el Señor Jesús regrese, Él entonces vendrá como la palabra viva de Dios para destruir con el resplandor de su venida a todos los que se han opuesto y a todos los que se han levantado contra Él, encabezados por el anticristo, por el falso profeta. Y obviamente detrás de todos ellos siempre habrá estado Satanás. Y el versículo 8 termina diciendo que destruirá con el resplandor de su venida a este inicuo. Lo que equivale a decir que la palabra equivalente de su venida es la palabra epifaneia, como vemos en la parte inferior, de la cual proviene nuestra palabra latina epifanía, que ya vimos en un tema anterior y que describe la venida y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo muy hermoso que podemos ver en la palabra. Y es que cuando el Señor vino a Belén, esa fue su primera epifanía. Allí se manifestó como el niño Mesías naciente. En la carta de Pablo 2:11 se usa la palabra epifanía cuando dice aquí: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira que veremos más adelante. Cuando también en Tito 2:11 dice la palabra: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Esa palabra manifestado es epifanía. Y la salvación a toda la humanidad se manifestó en el niño nacido en Belén por primera vez. Esa fue la misericordiosa aparición de su primera venida. Pero cuando Él venga otra vez, será otra epifanía. Pero no podemos olvidar que la primera vez de su venida se manifestó como bebé, y a los 33 años se manifestó como el Rey de Reyes y el Señor de Señores al mundo, como nuestro precioso Salvador. Así que en breve se manifestará para llevar a su iglesia consigo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, y cuando venga después de los 7 años, también será entonces su otra epifanía, su otra manifestación. Él en breve removerá a su iglesia del mundo, y después de los 7 años volverá a la tierra a establecer su reino juntamente con su esposa, la iglesia. Eso podríamos mirarlo de la siguiente manera. Su primera venida se concretó en 2 episodios: el bebé nacido y el Cristo manifestado a los 30 años. Él vino a Belén como niño, comienza su ministerio a los 30 años, cuando entró en el templo y cuando lo limpió de todo lo que allí se hacía, pues el templo de Dios se había convertido en una cueva de ladrones. Así, su segunda venida entonces también será en 2 fases. Él llamará a su iglesia para que se reúna con Él en el aire, y después vendrá a la tierra para establecer su reino de 1000 años.
En aquel tiempo, tú y yo lo sabemos, el anticristo será consumido y destruido con el resplandor de su venida. Leamos ahora el versículo 9. Dice: inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esta es una parte muy importante. Este anticristo, este que es el hombre de Satanás, que se presentará de una manera extraordinaria en el mundo, será avalado por toda cantidad de milagros y de prodigios formidables, mas todos ellos falsos. Al hablar de hechos poderosos, se usó en el griego la palabra dunamis, que usted ve en la parte inferior, que significa poder físico de origen sobrenatural, que se manifestará obviamente a través del anticristo en toda clase de milagros. Esto es tremendo. Creemos que podrá caminar sobre las aguas, que también podrá controlar los vientos. Y recordemos que leímos el libro de Job, en el libro de Job, que Satanás en cierta ocasión utilizó el viento para destruir a los hijos e hijas de Job, lo cual nos habla de que el poder que se le permitirá usar en los 7 años de la tribulación es verdaderamente asombroso. La palabra señales se refiere a muestras, a demostraciones, que tendrán el propósito de apelar a la comprensión de los que los ven y al conocimiento de los que los ven, para que los que los ven lo adoren y vean en él algo completamente sobrenatural. Este hombre hará señales que apelarán al mundo entero científico en aquel tiempo, para convertir a políticos, a religiosos, a hombres ilustrados, quienes obviamente a través de la manifestación de sus milagros se convertirán y lo adorarán como a un Dios. Algunos se han preguntado cómo es posible que tantas personas de niveles culturales tan diversos resulten engañadas. Y es que, amados, el que no se apoye en algo firme en estos días en que su poder está detenido por el Espíritu Santo, y en los días de la tribulación, cuando el Espíritu Santo es retirado y todo el poder le será dejado a Satanás, cualquier persona que no se haya afirmado y arraigado sobre el cimiento sólido de la palabra de Dios, caerá fácilmente al ver la cantidad de señales, milagros y prodigios que este hombre realizará. Y todas esas señales, todos esos prodigios, obviamente son falsos, pero van a producir un tremendo efecto en los observadores. En aquellos días la gente de todo el mundo comenzará a hablar con admiración de este personaje, el hombre de pecado, por todas las cosas que será capaz de hacer. ¿Y quién caerá en el engaño por causa de estos prodigios falsos? Obviamente, amados, todos aquellos que no obedecen el Evangelio. Agradecemos a nuestro Dios que tú y yo hoy tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, morando en el cuerpo universal de Jesucristo. Pero las vírgenes insensatas que se quedan y que sin duda iniciarán el periodo de la tribulación acongojadas por haberse quedado de una manera terrible. Mas la predicación de los 144,000 sellados de Israel, del Evangelio eterno, porque ya no será el Evangelio de la gracia, convertirá a muchas personas.
pero todas esas personas tendrán que tener un fundamento sólido para no sucumbir ante el ataque brutal de la bestia. Pues dice la Escritura en Apocalipsis 12 que a muchos santos el anticristo los vencerá. Así que, amados, oramos para que el Señor nos ayude a estar firmes, para que el Señor nos permita estar preparados para nuestro glorioso arrebatamiento, para que el Señor, como ya lo dije en un tema anterior, que nos ha permitido vivir estos últimos días y comprobar con nuestros propios ojos el cumplimiento profético de todas las Escrituras, estemos hoy más que nunca afirmados en la verdad de la palabra viva de Dios, que es su preciosa palabra. Amados, estemos listos en cualquier momento, porque a nosotros no nos sorprende como ladrón, y no nos va a sorprender como ladrón porque tú y yo lo estamos esperando 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Pero hoy más que nunca, 2023, sabemos que estamos más cerca que nunca antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en la primera fase, que es por su iglesia, y en la segunda, cuando tú y yo regresaremos con Él para el gobierno milenial que el Señor establecerá sobre la tierra. Démosle gracias a nuestro Dios por esta palabra. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias por lo que tú nos has dicho en este día. Y oramos porque son cosas difíciles de expresar y quizá difíciles de entender, pero gracias por compartirnoslas. Gracias por hacernos tus instrumentos para llevar esta verdad a las multitudes. Amado Dios, bendice a cada uno de los que alrededor nuestro escuchan y ven estos mensajes. Toca sus corazones profundamente para que ellos sientan la necesidad, como la siento yo, de estar enteramente preparado, y para que juntos nos unamos alrededor de la tierra para exclamar en el Espíritu a una sola voz: sí, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención. Por favor, comparte estos videos con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, con quien puedas en las redes cada vez que tengas la oportunidad. Ayúdanos a crecer llevando esta palabra a las multitudes, para que sean muchos más, aparte de nosotros, los que sean sellados por el Espíritu Santo y sean por ende librados del día, de la hora que viene sobre la tierra de la ira de Dios. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo.